Repasando lo que vimos. El esguince es una lesión de las articulaciones que produce estiramiento o rotura de los ligamentos. Generalmente se produce en las articulaciones del tobillo, de la rodilla o de los dedos de la mano. Los primeros auxilios frente a un esguince consisten en inmovilizar el miembro con un vendaje compresivo, elevar, aplicar frío local y reposar. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué es una luxación. Una luxación es la separación permanente de una superficie articular. ¿Qué significa esto? Acá también va a haber una lesión de estiramiento o de rotura o ruptura de los ligamentos. Pero, a diferencia del esguince, en la luxación hay una separación permanente. Uno de los ejemplos más frecuentes de una luxación se da, por ejemplo, la luxación de hombro. Es muy frecuente la luxación de los dedos de la mano, sobre todo del dedo pulgar, de la rodilla, de la cadera, o sea, inclusive de la mandíbula. ¿Qué síntomas vamos a tener? Siempre va a doler. Vamos a ver una deformidad manifiesta. Por ejemplo, si tenemos una luxación de hombro, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener el hombro caído hacia adelante. Disminución de la movilidad, que va a ser muy manifiesta. ¿Por qué? No es que se rompió solo el ligamento, se salió de dentro de la articulación un hueso. Entonces no lo vamos a poder mover. Muy importante, y sobre todo en chicos que ocurre una luxación, es la luxación del codo. ¿Y saben cuándo ocurre? Por ejemplo, con los chicos cuando nosotros queremos levantarlos para subirlos el cordón de la vereda. Hoy en Primeros Auxilios, fracturas y lesiones osteoarticulares. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros como primeros auxilios ante una luxación? Jamás intenten en primeros auxilios ustedes acomodar una articulación. Pueden ir poniéndole hielo y lo trasladan inmediatamente a un centro asistencial, a un hospital. ¿Por qué? Y porque lo va a tener que revisar un traumatólogo con radiografías. Le van a tener que hacer una serie de radiografías y diagnosticar realmente qué grado, qué magnitud de luxación tiene. Acabamos de ver los signos y síntomas de un esguince, de una luxación, y antes vimos de la fractura. Entonces, ¿los síntomas no son parecidos? Por eso, siempre tenemos que tratar a todo este tipo de lesiones en las articulaciones, interpretarlas como si fuera una fractura. Repasando. La luxación es la separación permanente de las superficies articulares. Comúnmente se localiza en el hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo, dedo pulgar y la mandíbula. Ante una luxación se debe inmovilizar la articulación como se encuentre, sin intentar acomodarla. Y ahora vamos a hablar de un tema un poco más complicado, que es la amputación traumática de alguno de los miembros, de alguna extremidad. Entonces, ¿esto cuándo va a suceder? Cuando, por ejemplo, tenemos algún traumatismo grave, algún traumatismo bastante importante, podemos sufrir la amputación parcial o total de alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces ante esa amputación traumática? Compresión directa. Compresión directa. Y antes de hacer la compresión directa, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos guantes. Muy bien, ponernos guantes. Lavamos, hacemos compresión directa con un apósito, con una tela, con lo más limpio que tengamos, compresión directa y un vendaje del muñón. Por ejemplo, cuando perdemos algún miembro, ¿no? Puede ser un dedo con un corte. Sí. ¿Qué hacemos con ese miembro perdido? Bueno, ante todo tenemos que ver también la situación en la cual ocurrió y si quedó parte de ese miembro que perdido. Lo vamos a tomar, si lo encontramos, y lo que vamos a hacer es ponerlo en una bolsa de polietileno, una bolsa de nylon. Si es estéril, mejor. Si no, lo más limpio que tengamos. La bolsa más limpia que tengamos, cerramos y eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Conseguimos algún tipo de recipiente térmico, tipo telgopor, eso sería lo más óptimo. Si no, bueno, adentro de algún tipo de recipiente y colocamos hielo alrededor. Pero hielo común, hielo cubitos de la heladera, no hielo seco, porque el hielo seco quema. Y, muy importante, nos aseguramos de que la persona vaya junto con el miembro amputado al mismo lugar. Repasando lo que vimos.
Si se produce la amputación parcial o total de un miembro, se debe aplicar un apósito sobre el muñón y vendar la zona sobre el apósito. Luego colocar el miembro amputado en una bolsa estéril de polietileno y cerrarla. La bolsa se debe colocar en un recipiente con hielo común. Por último, asegurarse de que el miembro sea trasladado al centro asistencial junto con la víctima para que se evalúe la posibilidad de su reimplante. Lo que no hay que hacer. No intentar acomodar una fractura. No retirar o intentar introducir fragmentos óseos. No probar la capacidad de un hueso para moverse. Entonces ahora vamos a ver cómo inmovilizamos las extremidades, pero siempre con esta premisa. Recordemos que nosotros no podemos reconocer el tipo de lesión y por lo tanto vamos a proceder siempre como si fuera una fractura. La inmovilización va a ser siempre de la misma manera. ¿Está? Bueno, entonces, supongamos que él tiene una lesión y nosotros no sabemos qué tipo de lesión es. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar, primero, como dijimos, despojar de todas cosas que puedan apretarle. Sacamos el zapato, la zapatilla que le está apretando, levantamos el pantalón. Por ejemplo, podemos improvisar con un cartón, con una madera y podemos hacerlo de esta manera. Utilizamos un poco de algodón para acolchar toda esta zona, ¿está bien? Hacemos toda esta zona que quede acolchada. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Sostener el pie desde acá abajo. Eso, perfecto. Entonces lo que hacemos, lo moldeamos al pie, a la pierna y al pie, siempre a 90 grados. Ponemos ahí. ¿Sentís cómodo? Sí, sí. Bueno, muy bien. Si tuviéramos cinta de embalar, como por ejemplo tenemos ahí, también podemos usar cinta de embalar. Vamos así la pierna elevada, ¿no? Para que no se... Claro, exactamente, siempre con el miembro elevado, con la pierna elevada. Entonces, podemos poner esta venda para asegurar y de esta manera estamos inmovilizando el tobillo. ¿Por qué inmovilizamos? Porque la inmovilización calma espectacularmente el dolor. Y de esta manera trasladamos al centro asistencial, al hospital. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador que tenga que asistir a una víctima hasta la llegada de la atención médica. Es importante que sea transportable, que se encuentre en un lugar accesible y que esté organizado y limpio. Los elementos básicos con los que debe estar equipado son gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona iodada, bajalenguas, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, hisopos, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna, pañuelos descartables, bolsas descartables. Bueno, hasta acá vimos entonces cómo inmovilizamos el pie. Las piernas se pueden inmovilizar con dos tablillas laterales, por ejemplo con dos tablas de madera o dos varillas de madera. O podemos poner una madera por debajo y vendar o encintar. Entonces de esa manera la pierna queda estirada y podemos trasladarlo de esa manera al hospital. Repasando, cuando no se puede reconocer el tipo de lesión, se debe proceder como si se tratara de una fractura. La inmovilización del miembro debe incluir la articulación más próxima y la más alejada de la lesión. Las piernas se inmovilizan con dos tablillas laterales, desde la mitad del muslo hasta por debajo de la articulación del tobillo. Para inmovilizar tobillo y pies, se debe hacer una férula en forma de L, cubriendo el pie y la parte inferior de la pierna. Imaginemos ahora que tenemos que inmovilizar, por ejemplo, una fractura de muñeca que es muy característica. Si tenemos un cartón, por ejemplo, hacemos así, lo moldeamos un poquito del cartón y colocamos la mano, siempre recordamos, articulación por abajo y articulación por arriba. ¿Sentís cómoda la mano? Sí, no la puedo mover. No la puedas mover. Esa es la idea, que no la puedas mover. Al no moverla no te va a doler. De esta manera queda inmovilizada la muñeca, la mano, y si no, ¿cómo podemos hacer? Dijimos que no conviene tener para abajo, ¿por qué? Porque esto se va a ¿qué? A hinchar. Hacemos esto, ¿está bien?
improvisamos un cabestrillo de esta manera. Tenemos un cabestrillo. De esta manera se traslada al hospital. Hoy en Primeros Auxilios, fracturas y lesiones osteoarticulares. Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos una lesión en los dedos? Los dedos siempre se inmovilizan desde la cara palmar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, con un palito de helado, siempre de la cara palmar, excepto el dedo pulgar, que lo vamos a inmovilizar del lado dorsal, desde arriba. ¿Está? El dedo queda inmovilizado. Nosotros acá lo que podemos hacer después es vendarlo, vendamos y el dedo queda inmovilizado. Otra cosa interesante que podemos hacer es tutorizarlo. ¿Qué significa esto? Vendarlo con el dedo que está sano, con el que está al lado. Ponemos cinta adhesiva, los dos dedos juntos. Están inmovilizados los dedos. Si fuera el dedo pulgar, que tenemos que hacerlo desde su cara dorsal, desde la parte de arriba, lo ponemos así. De esta manera queda el dedo pulgar inmovilizado. Siempre de la cara de arriba, no de la palma. Repasando lo que vimos. En el caso del brazo, se debe colocar una férula rígida en cara anterior o hacia ambos lados laterales y sujetar. En las manos, la férula se debe colocar desde el codo hasta la punta de los dedos y amarrarla. Ante una fractura de una falange de los dedos, se puede usar como inmovilizador un bajalenguas o un palito de helado. Siempre se inmovilizan del lado de la palma de la mano, excepto el dedo pulgar, que se inmoviliza del lado del dorso de la mano. Bien, llegamos al final de la clase de hoy. No sé si a ustedes les pareció interesante. Tenemos un par de cosas prácticas. Aprendimos un poco a inmovilizar una fractura, un esguince, una luxación. Recuerden siempre de, ante la duda, tomarlo como si fuera una fractura. Vimos cómo tratar cada una, cómo distinguirla. Desde mi lado yo muy, muy contento por cómo aprenden ustedes. Cada día el contacto es mejor, el trato es mejor. Muchas gracias, Romina, por venir acá, por permitirnos venir acá a tu escuela. La verdad que es un lugar muy lindo, nos han tratado muy bien, los chicos divinos. Jugaron a la pelota acá con el compañero. Bueno, ustedes saltaron la soga, casi se me cae uno, pero bueno, bien. Bueno, de mi parte, nada más. Muchas gracias por haber venido. Bueno, chao. Esta tercera clase acá en la escuela estuvo bárbaro. Bueno, fue una clase muy especial, ¿no? Cuando es práctica está muy bueno, se aprende más. De lo que es qué hacer ante una quebradura, ¿no? Por ejemplo, los cartones, la práctica estuvo buenísimo. Yo jamás lo hubiera hecho si no me lo decía. Le vamos trayendo más dolores de cabeza al doctor, ¿no? Con las preguntas. Un compañero se quiebra o se esguinza y lo primero que haces es lo que no tenés que hacer. Fundamental. Sí. Esta clase me sirvió muchísimo. Las quebraduras, las luxaciones, los esguinces. Aprender a cómo vendar. Un 10% creo que me quedó. En lo personal y en lo profesional me sirvió. Me despido hasta ustedes. Adiós.